Bien, vamos a esperar que se vaya sumando la gente y que se sume nuestro invitado del día de hoy. Ahí está Horacio. A ver, ahí te acepté. Qué raro que no me deja. A ver ahí. Ahí te invité, Horacio, a ver si te deja sumarte. Ah, ahí estamos. Ahí, Saludos enormes, ¿cómo le va? ahí estamos. ¿Cómo va, Horacio? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación y dispuesto aquí a dialogar un rato con ustedes. No, por favor. Nosotros somos los agradecidos que aceptaste la invitación y que bueno, que estás acá con nosotros para poder charlar, ¿no? Así que Muchísimas gracias. bueno, antes que nada, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Mi nombre es Gonzalo Vera, soy de la Asociación Civil Río Paraná, de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, hoy nuestro invitado es Horacio Giusto, profesor de filosofía, conferencista internacional y autor del libro negro del ecologismo. Y bueno, lo invitamos hoy para charlar un poco acerca del ecologismo y otros temas. ¿Cómo va, Horacio? Todo más que bien, feliz de poder compartir aquí algunos temas que están de gran vigencia, particularmente el ecologismo, que hoy se presenta como una ideología salvífica y muy por el contrario, como toda ideología, tiene ya un sesgo erróneo de base, porque hace una reducción de la realidad a una idea totalmente desarraigada de la realidad, y allí es donde empieza a haber un conflicto entre lo que se predica y lo que finalmente sucede. Idéntico, insisto, a cualquier ideología donde se cree que la realidad es la que está mal, porque pareciera ser que las ideas son infalibles. Bueno, es un poco lo que vamos a dialogar hoy día. Bien, sin más preámbulo, ¿te parece que le demos comienzo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, eh, la primera pregunta, digamos, para comenzar es, ¿qué significa o qué hablamos, o qué entendemos, perdón, cuando hablamos de ecologismo? De esta idea del ecologismo, la cual está muy presente hoy en día, sobre todo en la juventud. Bien, de nada serviría que yo venga a exponer qué es el ecologismo para la mayoría de las personas cuando ya tienen cierta noción en términos culturales, es decir, ya en términos generales, normalmente muchos perciben que el ecologismo pareciera ser un movimiento cultural, académico, científico, político, económico, tendiente a cuidar, como diría el Papa Francisco, la casa común. Sin embargo, en nuestro ensayo y en lo que ha sido nuestra obra junto a mi queridísimo amigo y socio Ignacio Bosler, entendemos que el ecologismo es ante todo una ideología. Una ideología que pone como centro de todas sus ideas la ecología. Y esto, que en principio entendemos que podría ser benigno, es un error fatal. Voy a explicar por qué en términos filosóficos. Cuando yo tengo el sufijo ismo, es porque el centro de las ideas atiende a una determinada sustancia. Por ejemplo, si yo digo cristianismo, el centro de las ideas, el centro de la acción va a estar en Cristo. Si yo digo liberalismo, el centro de las ideas va a estar en la libertad. Después lo podemos discutir esto con todo gusto. Si yo digo comunismo, el centro de las ideas va a estar en las comunas de París. Ahora, si yo digo ecologismo, el centro de las ideas está en la ecología. Entonces la discusión aquí va a ser qué es la ecología, pero qué es en el sentido más profundo.
no qué es la ecología como lo podría enseñar mi profesora, mi querida profesora doña Martita en cuarto grado, qué es realmente la ecología en su evolución histórica. Para eso tengo que ir a Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología. Ecología surge con el auge del cientificismo positivista del siglo XIX. Es decir, todo lo que es anterior al siglo XIX puede haber tenido un estudio vinculado a la biología, vinculado a la ciencia, vinculado a la filosofía de la naturaleza, que es un poco lo que hace San Alberto Magno, lo que hace San Francisco de Asís, filosofía de la naturaleza. Pero ecología per se solo se puede hablar luego de Ernst Haeckel, porque él es quien inaugura la ecología como una disciplina autónoma. Y esta disciplina, en principio, se muestra a la humanidad como aquella rama de la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y los recursos naturales de su hábitat. Simplificado el término para que nos podamos dar a entender. La cuestión es que va a entender que el ser humano es también un ser vivo, como él mismo lo explica Ernst Haeckel en su libro El enigma del universo en 1899. Él va a entender que el ser humano es un vertebrado mamífero a la par de cualquier otro vertebrado mamífero, un orangután, una cebra, cualquier otra especie que cumple los mismos requisitos. Y aquí viene la cuestión, que toda la ecología, y en consecuencia el ecologismo posteriormente, yo no hago una distinción entre ecologismo malo y ecología buena, no, toda la ecología se cimienta en partir que el ser humano es producto de un proceso evolutivo inmanentista. Es decir, el creador del concepto de ecología, filosóficamente, de hecho, pertenecía al monismo filosófico. Es más, él crea la Liga Monista en Alemania. Él, de hecho, pertenece a la Sociedad de Higiene Racial en Alemania. ¿Qué significa monismo? Para que lo entendamos simplemente. Yo estoy aquí ante Gonzalo. Entre Gonzalo y yo hay una relación de presencia y distancia. Entonces, Gonzalo va a estar presente frente al prójimo, pero él no es el prójimo. Gonzalo habita el mundo, pero él no es el mundo. Gonzalo podría creer en Dios, pero él sabe que él no es Dios. Entonces entiende que en todo hay un grado de participación. Esto es lo que plantearía Santo Tomás de Aquino, esto es lo que plantearía cualquier cristiano en términos generales que tenga un mínimo de formación filosófica. El problema es que la ciencia agota toda su filosofía, perdón, me retracto, el cientificismo agota toda la filosofía dentro de su propia disciplina. Entonces, todo se observa desde una misma óptica, que es el inmanentismo, que puede ser el monismo para algunos, el nihilismo para otros. En el caso de la ecología es monista. Es una corriente filosófica que de hecho inaugura principalmente Baruch Spinoza. ¿Qué significa monismo? Que Gonzalo ya no va a tener una relación de presencia y distancia con Dios o con el mundo, sino que en el monismo, Deus sive natura, Dios o naturaleza, significa Dios es la naturaleza, o mejor dicho, la naturaleza es Dios. Por lo tanto, Gonzalo es Dios, no es que tiene participación, como diría Santo Tomás de Aquino, como diríamos los realistas, sino que él es Dios. Un ratón es Dios, una plantita es Dios. Esto es lo que sostiene el monismo, que no hay una diferencia sustancial entre el uno y el otro, sino que todo es una misma sustancia, de allí monismo, mono, que significa uno, todo es la misma sustancia, similar a cuando uno ve en tiempos actuales, cuando se dice que uno tiene que ser uno, valga la redundancia, con la naturaleza, que ustedes y yo tenemos que ser uno con la naturaleza. De hecho, Ernst Haeckel, como todo pensador revolucionario, él también creía, al igual que Nietzsche o que Marx, que había que crear un nuevo hombre, un hombre que sea uno con la naturaleza. Y esta idea que plantea Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, la va a tomar William Bock, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, Petra Kelly, Dave Foreman, André Gorz, Michael Lowy, Peter Singer, todos y sin excepción plantean que el ser humano tiene la misma sustancia que cualquier otro organismo vivo. Todo se hereda del pensamiento de Baruch Spinoza. Por eso hablar de ecologismo, por más que uno pretenda plantearlo como una especie de política ambientalista benefactora, hay un error filosófico de base,
Por eso, si uno estudia todos los intelectuales ecologistas, no va a encontrar jamás un solo intelectual ecologista que no haya sostenido, por ejemplo, las corrientes utilitaristas en términos morales. Porque si algo caracteriza el inmanentismo es que ya no hay un Dios creador, ordenador y conservador que establece como causa eficiente lo bueno, lo verdadero y lo bello que el intelecto descubre, sino que es el propio hombre que va creando lo que es bueno, verdadero y bello. Entonces va a tener que crear un sistema moral, que es lo que se va a llamar utilitarismo. Lo que va a ser bueno o malo va a depender de cuánta felicidad genere en cuánta población. Y así se justifica la eutanasia, el aborto, las drogas, el control demográfico, la renta universal, el igualitarismo, los posicionamientos revolucionarios, la intervención en la propiedad privada y demás. ¿Por qué? Porque ya no existe un derecho divino y en consecuencia un derecho natural que participa hasta llegar a un derecho positivo, sino que desde el positivismo, que es de donde escriben los ecologistas, desde ese positivismo, desde ese artificio, ars facere, hecho por el hombre, hecho por la virtud del hombre, el hombre va construyendo, construye la verdad, construye el bien, construye la belleza, lo que hoy conocemos como subjetivismo. Y esto es el ecologismo. Todo lo demás que se pueda decir del ecologismo, que es una búsqueda por salvar el planeta, que es una búsqueda por cuidar al cachorrito, porque es una búsqueda de frenar los abusos del hombre, es una ficción. La historia de la humanidad demostró que el hombre, para poder sobrevivir, debía necesariamente transformar el entorno. Para esto lo pueden estudiar, por ejemplo, en Thomas Hood, cómo la iglesia construyó Occidente, o incluso en el libro de San Atanasio, donde se muestra que el proceso civilizador era un proceso de dominar la naturaleza. Si vamos a los que somos creyentes del Génesis, era dominar la naturaleza. El dominio de la naturaleza. Una naturaleza que es hostil con el hombre, si es que tuviera voluntad, porque no la tiene, y que el hombre debe dominar. Y el problema es que si uno observa, naturalmente el ser humano logró encontrar siempre un punto de equilibrio. Entonces, hoy se ha utilizado a partir concretamente de Rachel Carson, que es la que politiza el conflicto ambiental, cuando escribe su libro La Primera Silenciosa en 1962, hoy se convierte el ecologista en un nuevo sujeto revolucionario, en un nuevo sujeto político. Y no se percibe el error filosófico que hay por detrás, porque ceder un pequeño espacio al enemigo, en términos culturales, es ceder en la filosofía más profunda que es incompatible con el credo occidental. Para el occidental, tradicionalmente, la moral no es utilitarista, la moral fue siempre un absolutismo. Absolutismo en cuanto carga en sí, en cuanto que lo que es bueno o malo no depende de la subjetividad del hombre. Ahora, si se empieza cediendo al positivismo, al de David Hume, se cede incluso al empirismo que va a tomar en cierto sentido Hobbes, si se va cediendo, finalmente sucede lo que ha sucedido en la actualidad, que el ecologismo se logra infiltrar incluso en la propia religión. Incluso gente que cree que existe un Dios creador, ordenador y conservador, terminan cediendo sus agendas a un proyecto globalista que en nombre de proteger la casa común, indefectiblemente va en desmero de lo que son las prerrogativas naturales propias de cada ser humano. Esto es, sintetizadamente, la respuesta que le podría ofrecer ahora. Bien. Vos antes hablabas de que el ecologismo se usa como para justificar muchas actuaciones quizás perversas en algunos sentidos, muchos actos perversos. Eh, Podríamos decir que entonces que el ecologismo es una suerte de como de anexo como para poder justificar todas las o algunas ideologías, ¿no? Que tienen algún error de fondo. No solamente eso, como usted muy bien plantea, y estoy pensando que no solo que va a ser un nexo, sino que incluso va a ser el elemento de base. Pero insisto, si usted me dijese a mí en una tertulia abierta, dentro de un rigor académico, yo diría que usted tiene razón. Sin embargo, también pienso que podríamos considerarlo no solamente como un nexo,
Porque Michael Lowy, por ejemplo, lo va a plantear como un nexo en América Latina. Es un sociólogo ecologista brasilero, porque va a haber una comunicación con la teología y la liberación, los movimientos indigenistas y el feminismo. Por eso aparece el ecofeminismo, por eso la teología y la liberación tiene tanto asidero con la idea de la casa común, por eso los indigenistas van a estar siempre emparentados, estos movimientos ambientalistas, sino también como un momento de base, porque si algo caracteriza al ecologismo, y lo puedo tomar de André Gorz, lo puedo tomar de Michael Lowy, lo puedo tomar de Herbert Marcuse, expresamente han considerado que el ecologismo es la simple y pura negación del capitalismo occidental y el criterio de civilización occidental. Lo dicen expresamente, textualmente lo sostienen así, que el ecologismo, que de por sí no tiene esencia, es la pura y simple negación del estándar de vida occidental, con todo lo que ello implica. Es más, para Ernst Haeckel, el problema de base para el monismo filosófico y enfrentado a Occidente, el problema de base para Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, el creador de la ecología, es un problema religioso. Para Ernst Haeckel, el mayor conflicto que tiene la ecología lo tiene con la religión. Tiene que desaparecer el cristianismo para que el ecologismo prolifere, porque es una cuestión de incompatibilidad. Es decir, los enemigos de la fe cristiana reconocen expresamente, no me creen a mí, investiguen ustedes por ustedes mismos, investiguen ustedes en profundidad, el propio creador del concepto de ecología reconoce que el cristianismo es el obstáculo para el monismo filosófico. Y lo que antes no se pudo combatir con espadas y pistolas, creando mártires, hoy se combate con la infiltración. Por eso, insisto, hay religiosos que han terminado abrazando estas bases filosóficas. Hay religiosos que terminan abrazando estos postulados. Esto es lo que yo puedo transmitir en ese sentido. Hay un problema de base, porque la filosofía de fondo es, y aquí, si ustedes hacen el experimento, si ustedes discuten con un liberal, con un comunista, si ustedes discuten esto con un empirista, con un just naturalista, hagan el experimento desde cualquier lugar. Todas las discusiones se van a reducir, si uno las eleva al máximo grado de abstracción, a un conflicto entre realismo filosófico o inmanentismo filosófico. El ecologismo es inmanentista, y por un principio no contradictorio, que esta es la tesis de mi próximo libro, es más, estoy adelantando un poco cuál es la tesis del próximo libro mío, el inmanentismo por un principio no contradictorio es incompatible con el realismo filosófico. ¿Por qué? Si no se está en una relación de presencia o distancia, de presencia y distancia, o se está o en la pura presencia o en la pura distancia. No hay punto medio. No se puede ser y no ser. Al menos, insisto, para la lógica occidental. Para nuestra escala de valores y nuestra formación filosófica es imposible esta compatibilidad. Por eso que es un problema de base. El ecologismo lo que sentó en Occidente, mucho antes que el feminismo y mucho antes que el transhumanismo, mucho antes que surjan estas ideologías que son posteriores, ya en 1890 se planteaba la necesidad de un control demográfico que se va a terminar consolidando en 1927 en la Conferencia Internacional de la Liga de las Naciones de Control Demográfico, a instancia de Milbank Foundation, y con Margaret Sanger como presidente de ACTAS, por la preocupación que había en torno a los recursos naturales y la altísima reproducción de América Latina y de China. Este fue la idea de base. Que luego el feminismo pueda ser útil en su discurso es una discusión aparte, que yo no lo voy a negar. Que el feminismo pueda ser útil, pero es posterior, porque primero existió la gran discusión de qué hacer con un hombre que se reproduce ante los recursos naturales que son finitos. Todos los pensadores ecologistas han trabajado en esta tesis. Lo pueden estudiar ustedes, se los vuelvo a repetir. William Vogt, Garrett Hardin, Paul Ehrlich, Erich Pianka, Dave Foreman, todos trabajan con la misma tesis. Un hombre que potencialmente se reproduce de manera ilimitada y vive y habita en un mundo de recursos limitados. Y a partir de allí viene toda la intervención del cuerpo político que no va a conocer del derecho natural, sino que va a partir de lo que la propia ecología parte, del positivismo. Y se agota dentro del positivismo porque no hay nada fuera. Eso es el monismo y por eso es que es un problema de base. Bien, justo eso te iba a preguntar, ya que entraste un poco en el tema, ¿cómo pasa el ecologismo de ser algo filosófico, ¿no?
digamos, hacer algo que está en bocas de cualquier persona, digamos, que no necesariamente tenga conocimientos profundos en filosofía. ¿Cómo pasa de ser algo filosófico a estar en la boca de las personas comunes nomás, ¿no es cierto? Es un proceso que se va dando gradualmente y voy a tratar de explicarlo en términos muy simples y concretos para no aburrir tampoco tanto con mi monólogo, pero para que lo podamos entender de manera concreta, lo vamos a entender de manera simple. Si yo le preguntase a Gonzalo de qué color es la pared que él tiene atrás, bueno, depende de cómo lo estemos viendo, yo soy un poco daltónico, diríamos que una especie de Un gris, rojo, digamos, rosado, no, siendo medio daltónico. raro, vamos a decir un rojo, Bordeaux, es Bordeaux, es Bordeaux. vamos a dejarla como rojo. Originalmente Bordeaux, bueno, sería listo, listo, Bordeaux. se confirma. Vamos a decir que es Bordeaux. Bien, digamos, la pared de fondo de Gonzalo es Bordeaux. Esto es un conocimiento científico. ¿Por qué? Porque partimos del campo empírico, hay diversos grados, hay diversos tipos de ciencias, esto es preciso aclararlo, a veces uno dice la ciencia, en realidad hay ciencias de distintos tipos, pero aquí estamos dentro de lo que es el campo de la ciencia empírica. La ecología trabaja, de hecho, del conocimiento empírico, es decir, conocimiento que surge de la experiencia. Entonces, yo por mis sentidos, mis 5 sentidos externos, mis 4 sentidos internos, igual que un animal, puedo percibir los accidentes del fenómeno. Entonces, se presenta ante mí un fenómeno. En este caso, tengo una pared Bordeaux. ¿Bien? Entonces, hay un fenómeno y lo conozco. Porque no, citando a Kant en un determinado punto, diríamos, no conozco la cosa en sí, conozco los accidentes, conozco que es de color Bordeaux. Entonces, hay una pared Bordeaux. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Esto es conocimiento científico. Utilizo la vista, el método de la observación y llego a una conclusión que me permite emitir un juicio. ¿Cuál es mi juicio? La pared es Bordeaux. Este tipo de conocimiento es un conocimiento descriptivo. Describe, nada más. Si yo digo la pared de fondo de Gonzalo es Bordeaux, hay una adecuación de la inteligencia a la cosa. Efectivamente, la pared es Bordeaux, estoy haciendo un juicio descriptivo verdadero. Podría ser falso, podría decir que la pared es azul. Me estaría equivocando, estaría faltando la verdad. Bien, ahora, la gran pregunta es, ¿se sigue de manera lógica si yo digo que la pared es Bordeaux, describiéndola? ¿Se sigue que esté prohibido rayarla, pegar un afiche, poner un cuadro, derribarla? No se sigue. Yo puedo describir afuera como que el clima está frío y no se sigue que mis hijas puedan o no puedan salir a jugar. Describo. La ciencia describe. El problema del positivismo es que quiso trasladar estas premisas a un campo prescriptivo, que es la filosofía. Y sucede que, acá viene la gran discusión, si todos fuésemos ateos, y viene Gonzalo y me dice que tengo que ceder mis libertades, mi vida, mi propiedad, para su proyecto político, y dudo que uno siendo ateo le vaya a reconocer un grado de verdad a él que es ateo, porque la discusión sería, ¿por qué debería ceder mis intereses en tus intereses si no hay un Dios superior que ordene nuestra existencia? ¿Por qué razón un mortal debería ceder su voluntad, sus deseos, sus pasiones a merced del proyecto de otro mortal? Porque si Dios ha muerto y el hombre lo ha matado, como diría Nietzsche, es una discusión entre mortales. En última instancia, si la gente es feliz viviendo en el capitalismo, ¿por qué tienen que renunciar a su forma de vida capitalista? Si ellos son felices de esa manera. Si el utilitarismo me lleva a reconocer que el mejor sistema posible es el capitalismo, ¿por qué renunciar al capitalismo? Esta es la gran encrucijada en la que se encuentra el pensamiento revolucionario en esa transición que va desde el siglo XIX al siglo XX, que en definitiva habían albergado el consecuencialismo de Jeremy Bentham, luego el utilitarismo de John Stuart Mill, y que ese sistema llevó a lo que hoy conocemos como la democracia liberal occidental. No es que yo lo participe, simplemente explico en términos históricos cómo fue dándose el proceso. Y que luego venga un pensamiento revolucionario que sostiene que uno debería renunciar a sus pretensiones en pos de una supuesta justicia social, la gran pregunta sería, ¿por qué yo debería ceder en algo a la justicia social? Si no es que me lo esté ordenando Dios,
me lo está ordenando un mortal igual que yo. En todo caso, busquemos quién ejerce más poder, las famosas mayorías, problema resuelto. Y las mayorías habían decidido vivir bajo un sistema capitalista. Entonces ahí se da un proceso que se reconoce que el ser humano, curiosamente, aunque a ustedes les va a costar mucho quizás aceptar esto, y reconozco que soy un poco a veces un poquito controvertido con las cosas que digo, si no, no sería yo. El ser humano, antes que un ser social, es un ser religioso, sin excepción. A mí me tocó debatir con ateos, y el ateo dice, demostrame la existencia de Dios científicamente. Bien, ¿por qué decimos que es un ser religioso? Porque él deposita su confianza en el método científico, en lo observable. Pido perdón por los gritos de mí que están jugando acá al lado del pasillo. Porque el ateo deposita su confianza en los sentidos, que es una forma de conocimiento, pero no es la única. ¿Qué significa confianza? Con fides, con fe. Deposita su fe en los sentidos. Descree en ciertos parámetros de la razón, descree en la verdad revelada, descree en las religiones, descree en el campo metafísico, cree en lo que los sentidos demuestran. Luego hay otros que creen que los sentidos nos pueden engañar y depositan su fe en la sola razón. Descartes, Malebranche, Spinoza. Hay otros que van a depositar su fe en la verdad revelada. Otros que depositan su fe en la tradición. Y así. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el ser humano es un ser religioso. Entonces, ¿cómo se debe dar este paso cultural? Este paso cultural, donde las personas sacrificasen toda su civilización, o diría Chesterton, no doy un altar de civilización, para que sacrifiquen la civilización como lo pretendía André Gorz o Herbert Marcuse, primero tenía que sacrificarse la religión. Y por lo tanto, tiene que existir necesariamente un solo Dios que domine el resto. Esto hasta los griegos lo entendieron, de hecho. ¿Cuál iba a ser este Dios que domina el resto? Bueno, ya no iba a ser el Dios del cristianismo. Ahora iba a ser la Pachamama, la Gaia, la Madre Naturaleza. Se tenía que volver una religión pagana donde las personas en pos de un bien superior estuviesen dispuestas a sacrificar sus estándares de vida. Porque si uno observa lo que son las ciudades de 15 minutos, la atomización del individuo, la digitalización de la vida, el impuesto al carbono, los derechos de los animales, todo gira simplemente en quitarle humanidad al humano y deificar lo que es propiamente la naturaleza. Todo gira aunque el humano ceda de manera voluntaria su libertad. ¿Por qué? Porque en el ejercicio, y esto lo explica muy bien Byung-Chul Han, en el ejercicio tiránico del poder hay una resistencia. Si yo estoy siendo explotado por una fábrica 8 horas por día, y seguramente que en algún momento podría generar alguna resistencia. Y de hecho ha sucedido, así crecen los sindicatos. Ahora, si yo me siento mi propio jefe, si a mí hay una empresa que me dice, vos tenés que ser tu propio jefe, podés trabajar desde tu casa con pantuflas, estás trabajando 14 horas por día, te estás sobreexigiendo, pero estás autoexplotando tu propia libertad, porque te sentís libre. La gente se siente libre. En el ecologismo hay muchos que se creen grandes justicieros sociales. ¿Y cómo funciona esta justicia social posmoderna? Que para ser ecologista tenés que comprar juguetes en Hasbro, gastar dinero en Mastercard, consumir productos Nike, ver Netflix. En definitiva es un sistema corporativista, metas capitales con protección política que han creado una nueva religión para desplazar la verdadera religión y que la gente de manera libre y voluntaria encuentre un asidero. ¿Por qué? Porque en la posmodernidad no se venden ni bienes ni servicios, se venden ideas morales. Entonces, si uno quiere ser buena persona, tiene que consumir Coca-Cola, que es la que financia las conferencias de partes, a pesar que es la empresa más contaminante del mundo. Tiene que ver Netflix para tener justicia social y conciencia de clase en torno al ecologismo. Uno tiene que gastar dinero en jugueterías como Hasbro, que son las que más han contaminado con el petróleo en el pasado. Uno tiene que donar dinero, como hace Rockefeller o Getty, a Just Stop Oil o Stop Ecocide. Uno tiene que de repente estar midiendo la huella de carbono con Mastercard.
Todo esto para generar un sistema de justicia ambiental. Y esto es lo curioso, que la gente no razona, porque cuando de repente la religión me dice que hay que ser ecologista, la ONU me dice que hay que ser ecologista, la universidad me dice que hay que ser ecologista, cuando los políticos me dicen que hay que ser ecologista, cuando la profe de jardín me enseña que hay que ser ecologista, cuando la televisión me dice que hay que ser ecologista, cuando todos piensan de la misma manera es porque nadie está pensando. Y allí no hay libertad. Entonces, esto es la transición. En resumen, lo que se hizo fue saltar del campo científico, que simplemente describía, al campo religioso que prescribe, para que de esa manera haya una obediencia hacia lo que proponía el ecologismo. En esa obediencia hacia el ecologismo se da una obediencia ya no del esclavo consciente de su esclavitud, sino se da una obediencia de la persona que se cree libre, que se cree buena por estar rindiendo culto al paganismo. Espero haberme dado a entender. Bien, y volviendo al ejemplo que estábamos dando, ¿no? De la pared, que decimos que es Bordeaux, porque claramente vemos que es Bordeaux. ¿Qué sucede ahí cuando, por ejemplo, como en los últimos tiempos hemos estado viendo, cuando la ciencia se democratiza de alguna manera y si hay gente que dice que esta pared es blanca, hay 5 que dicen que es blanca y estás vos solo diciéndome que es Bordeaux, le eligen creerle a los 5 científicos que están diciendo que la pared es blanca, ¿no? Por más que sea una idea equivocada. ¿Qué pasa en ese caso cuando la ciencia se democratiza? Lo que se democratiza primeramente fue la verdad en ese sentido. El problema es que hay una mala interpretación muchas veces de lo que es el consenso científico. Muchas veces sucede. Hoy se cree que el cambio climático es antropogénico porque lo dicen algunos científicos, y no es tan así. No es tan así. Lo que sucede es que la ciencia, para ser ciencia, tiene que poder ser falseada. Es decir, si yo no pudiera poner en duda lo que la ciencia enseña, si yo no pudiera poner en duda lo que la ciencia enseña, yo tendría que seguir creyendo al día de hoy que la Tierra es estacionaria o que el flojisto es el fundamento del fuego. Esto es importante tenerlo en claro. Entonces, la ciencia puede en algún momento superarse. La ciencia es un conocimiento que presenta una paradoja, en tanto que es objetivo también es relativo, o sea, es objetivo en el contexto, pero termina siendo relativo, porque por ello puede evolucionar. ¿Cómo evoluciona la ciencia? La ciencia evoluciona porque mejora en la explicación o mejora en la predicción. Esos son los dos parámetros fundamentales para hablar de una evolución científica, en términos generales. No quiero aburrirlos ahora explicando qué es un paradigma científico y Thomas Kuhn. Lo que sucede es que hoy hay un paradigma de la ciencia que se inscribe en comunicación con lo que es la posverdad y tiene que lidiar con lo que es el concepto de la posverdad, donde ya la propia verdad es subjetiva, es la gran crisis del siglo XX, el concepto de verdad. Ludwig Wittgenstein, en comunicación con Saussure, van a establecer que la filosofía del siglo XX es la filosofía del lenguaje. Todo se reduce al lenguaje. Como toda la filosofía se reduce al lenguaje, el mundo ya no es por carga ontológica, como diría Santo Tomás de Aquino parafraseándolo. Ya no es que este mate es un mate en sí, sino que es mate en tanto y en cuanto yo lo puedo denominar, en tanto en cuanto yo lo puedo conocer y expresar en lenguaje. Y lo que no se puede expresar en lenguaje no existe, no es. Entonces yo a la mujer le puedo decir que es mujer en tanto y en cuanto sujeto del lenguaje, pero el embrión ahora va a ser un conjunto de células, porque el lenguaje lo reconoce como el conjunto de células. No es que tenga en sí una carga ontológica, no es que exista un realismo filosófico descubrible, sino que se construye del lenguaje, desde el verbo. Allí hay nuevamente un reemplazo de la religión verdadera. Y lo que sucede con el consenso científico y el cambio climático y la sobrepoblación es que se toma como paradigma lo que un determinado grupo de poder científico
establece qué es ciencia. Y esto es un gran problema en la posmodernidad. Hoy se dice que es ciencia lo que un determinado grupo de poder dice que es ciencia. Este es el gran paradigma. Bueno, históricamente funcionó así la ciencia. Esto lo pueden leer de Lakatos o lo pueden leer de Thomas Kuhn si a alguien le interesa estudiar un poco de epistemología. Básicamente se dice que el cambio climático es antropogénico porque lo dicen los científicos de la ONU, a pesar que hay premios Nobel de física que dicen todo lo contrario, a pesar que las propias investigaciones de la ONU desmienten lo que la propia ONU dijo tiempo después. Si uno agarra los manuales de estudio del año 2013, no se tenía clara la causa del cambio climático. En el año 2014, John Cook presenta un informe a la ONU y se rechaza por inverosímil científicamente, pero que políticamente generó la presión suficiente para ser aceptado en el año 2015. El cambio climático antropogénico es más político que científico, reconocido por los propios científicos que firman ese acuerdo en disidencia. Así funciona hoy el mundo de la ciencia. Esta democratización, como se le suele llamar, en realidad es una forma de corporativismo. Es una forma en la que un pequeño núcleo de poder concentran para sí el canon de la verdad. Curiosamente, todo lo que denunció Foucault, este filósofo francés muy conocido por sus gustos un tanto extraños con los menores, todo lo que denunció Foucault es todo lo que hace hoy el progresismo, que es desde el poder construir la verdad y patologizar el incidente. Por eso yo cuando escribí el libro negro del ecologismo, lo primero que me dijeron fue anti-B corta, no puedo decir la palabra por las redes sociales, terraplanista, loco. ¿Por qué? Porque el que no tiene contacto con la realidad no se le discute, se lo rechaza. Así funciona esta realidad, así funciona este mundo. Termina siendo que la verdad es una construcción social. Y lamentablemente, la ciencia, la verdadera ciencia, la ciencia que sigue los preceptos ya establecidos desde Pitágoras, pasando por Aristóteles, siguiendo por San Alberto Magno, teniendo su asidero con Descartes, profundizándose con Francis Bacon o David Hume, hasta llegar a la posmodernidad donde la ciencia es finalmente lo que un grupo diga que es la ciencia. Por eso hoy se deposita más fe, por ejemplo, en la astrología o los coaches motivacionales que en lo que es el estudio profundo de la psique. Por eso hoy se cree más lo que se diga desde la ONU a lo que diga un premio Nobel. Por eso hoy estamos llenos de expertos que finalmente no tienen experticia y por eso hay grandes contradicciones, que el enfriamiento global, que las grandes mareas, que el derretimiento de la Antártida, y así se van sumando mitos que nunca se corroboran, pero los que están en el poder se sostienen. Y esto hace entrar en crisis a la ciencia, por eso ya poca gente cree. De hecho, bien, qué curioso, es como el profeta cuando se equivoca en las profecías, un poco lo que le pasó a los testigos de Jehová con la Primera Guerra Mundial, un paralelismo, ¿no? Cuando los profetas se equivocan, ¿qué sucede? Pierden credibilidad. La gente ya no cree. ¿Por qué ya no creen? Porque en los 80 era el enfriamiento global, en los 90 el agujero de la capa de ozono, en el 2000 la gran inundación mundial, en el 2010 el calentamiento global. Hoy es la emergencia climática, pero finalmente la vida se sigue adaptando, finalmente los recursos nunca se agotaron, finalmente los procesos de contaminación se han podido paliar. Yo no niego la contaminación, pero de ahí a creer que somos como Zeus, que cambiamos el clima, es cuanto menos aventurado, es cuanto menos aventurado. Y esta es la gran crisis de la ciencia actual. Esta es la gran crisis de la ciencia actual, que ya no hay científicos porque ya se ha perdido credibilidad por la cantidad de errores producto de la política, donde hubo una intervención política en un área que no le da propia, lamentablemente. Bien, podríamos decir entonces que el ecologismo es la llave para lograr los objetivos de la Agenda 2030. Totalmente, la Agenda 2030 tiene como base filosófica estrictamente el ecologismo. Eso es lo que nosotros defendemos en nuestro libro, el libro negro del ecologismo, tomo 1 y tomo 2. En Chile se vende como tomo único, por cierto. Está allí explicado qué es la Agenda 2030 y cómo el ecologismo
tiene esta base filosófica de fondo, porque el argumento final es, si uno quiere realmente salvar la humanidad, tiene que sacrificar la propia humanidad. Empiecen a estudiar cómo funciona la Agenda 2030, objetivo por objetivo, por más buenos que parezcan. Lleven a última instancia, desde una ciudad sustentable, que es básicamente una gran jaula, con lo que ello implica, hasta la igualdad de género, el objetivo número 5. Piensen en una ciudad de 15 minutos, ¿qué implica ello, no? En nombre del ecologismo. Yo les puedo asegurar que los que viven en un barrio mínimamente conocen a 3, 4 vecinos bien, los que viven en un barrio. Los que viven en un edificio no conocen ni cómo se llama el que está al lado de la puerta de uno. Porque la gente piensa que si hay una mayor concentración, va a haber una mayor sociabilización. Muy por el contrario. La sobreabundancia anula al individuo. Por eso, en el año 2020, había muchas parejas encerradas en plena pandemia, fue cuando menos tasa de natalidad hubo ese año. Una curiosidad. Lo mismo sucede con los edificios. Donde mayor aglomeración de personas hay, más anonimato hay. Hay menos contacto con el prójimo. Entonces esto, resumiéndolo, es básicamente el ecologismo es la ideología de base de la Agenda 2030, que finalmente es sacrificar al género humano, en última instancia. Uno lo puede ver en el objetivo número 5, cierro con esto, ok, el objetivo 11, que era la ciudad sustentable, y el ejemplo del edificio. Veamos el objetivo número 5, la igualdad de género. Lejos de ser una liberación sexual, lejos de una liberación, es una supresión. Porque en una liberación sexual habría hombres y mujeres, voy a decirlo prudentemente por el horario, hombres y mujeres encontrándose. Lo voy a dejar allí, ¿no? Habría como una especie de abrazo conyugal entre varón y mujer, porque habría un reconocimiento del uno con el otro, como diría Fichte, el yo y el no yo, y un complemento superador, que es lo que va a tomar Hegel, este yo y no yo. Esto es liberación sexual, que podría ser un yo y un no yo, pero multiplicado exponencialmente. Ahora, la igualdad de género, lo que nadie percibe filosóficamente, la igualdad de género, que es lo que define la Agenda 2030 y el ecologismo, no es liberación sexual, porque en la liberación sexual habría un boom de nacimientos, es la supresión sexual. Porque ¿qué se necesita para que haya una nueva vida humana? El encuentro de un varón con una mujer. ¿Qué es lo que promueve la Agenda 2030? Igualdad de género, que varón y mujer sea lo mismo. Si el hombre da lo mismo que sea varón o que sea mujer, entonces no es, porque ya no hay distinción entre varón y mujer. Por eso se habla de no binarios, de hormonización, se habla de la fecundación in vitro para que solo una determinada clase con cierta carga genética se pueda reproducir, como Men Carry Babies, que es una organización que se encarga de eliminar los embriones mediante contrato que tengan síndrome de Tourette o síndrome de Down, y ya no hay reproducción, hay producción. Hoy los niños son fabricados, pero no son productos de la unión conyugal. Por eso hay una tasa muy baja de natalidad en el mundo entero, en nombre del ecologismo, para salvar el planeta. Y no es solamente mediante el aborto, es porque se suprime el sexo. Hoy el mundo digital absorbe el mundo real. Hoy de repente las hormonas evitan que el día de mañana esa gente pueda tener hijos. Hoy lo que es la hipersexualización de los niños está aniquilando por completo lo que es la tasa de reproducción entre adultos. Hoy lo que es el consumo virtual evita el contacto real. Y así transite este mundo. Hagan el experimento de lo que nos están viendo ahora. ¿A cuántas mujeres conocen que han abortado? ¿Y a cuánta gente conocen que no quieren tener hijos por la carrera, por viajar en el mundo, que ser feliz, que seguir con la vida que llevan? Esa es la mejor propaganda antinatalista. Y como digo un comentario allí, como en un mundo feliz, básicamente, ¿no? Que es lo más parecido al mundo que vivimos actualmente. Bien, ya que hablaste de esto del mundo virtual, alejado de la realidad y eso, no hace mucho salió una noticia, y yo quería preguntarte de esto, a ver qué opinión tenías vos. No hace mucho salió una noticia, hará un mes y medio, de que por primera vez una madre que había perdido a su hijita, que habrá tenido unos 3 4 años, pudo conectarse y hablar con ella mediante la realidad virtual. Y bueno, mostraban cómo estaba la hija hecha por la computadora, ¿no? En realidad virtual.
y cómo se mostraba la madre y que podían hablar, podían interactuar y esas cuestiones. No sé qué pensás vos con respecto a esto, ¿no? Ya, eso ya te justo me tengo en un rato partir una conferencia, estoy viendo que me están apurando acá, pero justo ese tema a mí me encanta que lo podemos dialogar con todo gusto, el tema de la digitalización de la vida. Un tema que a mí me encanta, me fascina. Y es un poco lo que ya podríamos ver incluso en una serie que a mí me encanta, que es Black Mirror. Hoy los algoritmos, a ver, voy a explicarlo más, si no me parece un poco profesional lo mío. Todas estas tesis las toman de Haravi Yuval, que es un pensador israelita, principalmente Nomos Deus, que es uno de sus libros más famosos, que consideran que el ser humano es, en última instancia, un conjunto de algoritmos. Por lo tanto, si yo parto de una tesis atea y mecanicista, porque hay diferentes tipos de ateísmo, esto lo quiero aclarar por respeto a mis amigos que son ateos, y lo digo yo como creyente. O sea, hay diferentes tipos de ateísmo, pero si yo soy un ateo mecanicista, voy a entender que el ser humano, en cierto sentido, seguiría algunos patrones como los quiso establecer Demócrito, un comportamiento mecánico y por lo tanto reproductible. El pensamiento sería producto de la materia y por lo tanto, si yo puedo reconfigurar la materia, puedo volver a reproducir el pensamiento. Esto es lo que harían los algoritmos. Esta es la tesis de base. Cuando se habla del posthumanismo, también se está hablando de que podríamos replicar nuestra conciencia que emerge en la materia si logro replicar las conexiones neuronales y el impacto eléctrico que en ellas hay en un mundo digital. Esta es la gran aventura de la postmodernidad, donde se buscaría vencer la muerte. Cuando se dice que vamos a ser como los dioses, es que no vamos a tener límites. No vamos a tener límites. Dios, para el cristiano, es puro acto de ser. Su esencia es su acto de ser. Y su acto de ser es su esencia. Nosotros somos compuestos, acto de ser más esencia. Ahora, si yo rompo la esencia, soy puro acto de ser. Si soy puro acto de ser, soy como los dioses. Porque yo no tengo límites, yo no tengo esencia. La esencia es lo que limita el acto de ser. Es un poco con lo que juega el transhumanismo hoy. De hecho, la Agenda 2030 toca un punto similar en eso en cuanto a la vida digital. Volcar al humano a lo digital es romper todos los límites. Es lo que denuncia Byung-Chul Han en una obra maravillosa que se llama No Cosas. Ya no somos el Homo Faber, ya no transformamos la realidad con nuestras manos. Ahora lo hacen los robots. Y lo poco que nos quedaba de humanos es que ya sacrificamos las manos en las fábricas. Ahora sacrificamos la inteligencia, ahora dejamos que ChatGPT piense por nosotros. Y así nos vamos deshumanizando. Y perdemos ese abrazo real con la mamá, ese beso con la esposa, ese paseo con los hijos, por una utopía digital. Pero eso sí, encerrados y sin emitir huellas de carbono. Porque encima de esa manera nos creemos grandes justicieras. Así que este es un poco lo que yo tenía para transmitir hoy día. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero bueno, estás invitado siempre a poder participar de estos vivos y de que haya una segunda vez, ¿no? Con todo gusto, yo encantadísimo. Sobre todo me gusta mucho el tema del mundo digital. Me encanta porque es un tema muy reflexivo, o sea, es hacer una autocrítica, lo digo yo que tengo que participar mucho en las redes sociales. Eh, a mí me encanta, es un tema que me fascina enormemente, me fascina de verdad. Sí, yo desde el momento en que vi la noticia dije, bueno, esto se lo tengo que preguntar a Horacio sí o sí, así que bueno, me lo guardé en la cabeza y cuando saltó el momento quise preguntártelo a ver qué podías aportar, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias Horacio por participar, muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo y nos acompañaron durante este vivo. Así que bueno, Horacio, quedás invitado para un siguiente vivo y muchísimas gracias. Dios te bendiga y Dios les bendiga a todos. Y acá me están apurando, estoy diciéndole a la gente de Perú que me tengan 5 minutos de paciencia. Tengo que pasar a otra conferencia, así que disculpen que no vamos a estar No, más tiempo, es un tema que a mí me por apasiona favor, hablar, pero bueno, se nos junta a veces todo de no pasa golpe. nada. Así Muchas que gracias. bueno, que te vaya bien, mucha suerte y gracias. Adiós, nos vemos.